Muy buenas tardes a todos, queridos amigos. Saludamos a nuestros 135.000 seguidores y con un tema que nos viene pidiendo mucha gente. ¿Qué está pasando con esta actitud que tiene Roma de negar el valor de la conquista, ¿no? Que la doctrina del descubrimiento parece que está mal, parece que todo lo que España hizo mal, lo negó Bergoglio, lo negó el Papa Francisco, o lo negaron dos cardenales por su cuenta, o esos cardenales son la voz cantante de el Papa Francisco. Bueno, sí es notorio que los que somos católicos nos está molestando un par de cosas. Uno es que no ha querido venir a la Argentina y tampoco ha visitado España. Para hablar de todo eso lo tengo a José Arturo Cuarrachino, que es filósofo, docente, sobrino de un famoso cardenal, el cardenal Cuarrachino, que fue el antecesor de Bergoglio en la condición de cardenal primado de la Argentina. José, ¿cómo estás? Buenas tardes, Patricio. Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Bueno, una cosa que hay que aclarar, que los papas tradicionalmente no viajaban. No, Uno tiene la visita de Pío VII a la coronación de Napoleón, pero son escasos los viajes de los papas a lo largo de la historia. sí, Bueno, Aviñón, el que empezó con los viajes fue Pablo VI. exactamente, ¿no? De- Que de- recordemos aquella vez que hasta el cardenal Marcinkus tuvo que trompear a un tipo que se le acercó, demasiado creo que fue en Filipinas, y era toda una novedad que los papas se moviesen, ¿no es sí, cierto? Porque el sí, papa era sí, sí. algo intocado, ¿no? Sí, hizo pocos viajes, pero fueron importantes. En Filipinas, él hizo un viaje que fue famoso, que fue a hablar ante la Asamblea General de Naciones Unidas. Pero muy pocos viajes, pero el que empezó con la maratón de viajes fue Juan Pablo II. Mm, Llegó a hacer 104 viajes. es cierto. En todo su La papado. Argentina, ¿en la Argentina cuántas veces estuvo? Estuvo dos. Mm, Estuvo cuando fue la guerra de Malvinas y porque ese año había programado un viaje a Inglaterra y justo claro. con el viaje coincidió con, creo que fue a fines de marzo del 82. Y para que Coincidió con la no, guerra. claro, pero para no mostrar que estaba apoyando de Inglaterra, organizó el Vaticano de Inglaterra venirse a Argentina, para no mostrar que estaba apoyando a un país y no al otro. O sea, Mm. Que fue un año después del atentado, ¿no? Cuando Ali Akka el atentado fue en de los Valía, 1981. Ali Akka, el turco un Ali Akka. personaje que luego, mira, como que salió en defensa del Vaticano más de una oportunidad, ¿no? Un tipo que parece como arrepentido. Escúchame, o en España, Juan Pablo II viajó varias veces. Sí, Benedicto XVI también. Bueno, Bergoglio nunca. Llegó a decir en alguna oportunidad que la reunión de los revolucionarios en la jabonería de Vieites, vamos a explicar al público que no es argentino, la jabonería de Vieites, que quedaba en lo que hoy es la avenida 9 de Julio, Independencia, me parece que por ahí quedaba. Era un lugar donde se juntaban los revolucionarios por 1810 que estaban planificando el golpe contra el virrey Cisneros. Cisneros, y eran una runfla ahí de masones, contrabandistas, esclavistas, agentes ingleses, algunos nacidos en la península y otros nacidos en el Río de la Plata. Buena parte de ellos eran funcionarios del Estado, que cuando dicen que los criollos no podían llegar a altos cargos, por ejemplo, Manuel Belgrano era el director o secretario del consulado, que era como el Ministerio de Economía. Eso era Exacto. el Ministerio de Economía, nombrado a perpetuidad. Es decir, tenías un ministro criollo encargado de los asuntos económicos nombrados a perpetuidad. Castelli era regidor, que hacía como ser parlamentario. Fray Alberti era miembro del Cabildo Eclesiástico, que cumplía una función política también. En fin, no era como nos pintan los libros de historia, que el criollo no podía acceder. Bueno, no es así. Pero no eran, bueno, comparó a la jabonería de Vieites con la Última Cena, y la verdad que compararlo con la Última Cena de Cristo es como por lo menos un poco exagerado. Pero vamos a ver, vamos a lo que está hoy
cómo está la iglesia y qué es lo que está actuando Francisco en relación a ella. Primero el sínodo alemán. Arturo, José, ¿eso es un cisma, cuasi cisma? ¿Está por ahí? Yo, pero prácticamente, de hecho, es un cisma. Así lo ha incluso definido un cardenal alemán, el cardenal Müller. Digamos que el sínodo alemán está aplicando. Francisco hace un año lanzó la iniciativa de organizar, eh, digamos, en general los papados organizan cada tanto reuniones que son sínodos, reuniones de obispos, ¿no? De- que representan a todas las regiones del mundo para tratar temas específicos, puntuales, ¿no? O el papel del laicado en la iglesia, la misión del obispo en la vida contemporánea. Eh, Es algo muy propio, perdón, de las iglesias ortodoxas, los sínodos. sí, no, pero la iglesia católica, viste, también. Sí, no quiere decir un camino en conjunto, ¿no? Un camino Mm. integrado. Se fijan pautas generales, sobre todo de orientación pastoral, ¿no? No tanto doctrinal, ante determinados problemas. Por ejemplo, el papel del laicado en el mundo, ¿no? El problema político, sí, son temas específicos. El año pasado convocó a un sínodo sobre la sinodalidad. En la década del 60 nosotros eso se llamaban dinámica de grupos, ¿no? O sea, claro, hablar reflexionar sobre, un sínodo que reflexione sobre qué es el sínodo. Digamos, es un tema que no, con todos los problemas que hay en el mundo, con todos los problemas que hay que se afecta a la humanidad, que afectan a la iglesia, eh, meter un tipo, eso como una asamblea, ¿no? Y el que pegó un camino en punta con cosas muy raras, ya prácticamente, digamos, heterodoxas y en algunos casos herejes, este, el- el- la iglesia en Alemania, ¿no? Que es una experiencia similar en la década del 60, también fue famosa también un camino así, que emprendió la iglesia holandesa, Sí, la con iglesia el famoso catecismo holandés que era, que parece fue medio expresión, escandaloso, ¿no? claro, pero fue una iniciativa individual, no formaba parte de un sínodo ni nada. Fue un intento de actualizar el mensaje de la iglesia, la enseñanza, la catequesis, este, para, para el mundo. Incluso se llamó Nuevo Catecismo Católico, ¿no? Que Mm. traía ya cuestiones doctrinales que ponían entredicho. Y este sínodo va hacia lo mismo, ¿no? Y con signos, digamos, de rebeldía fortísimos, porque el hecho de que este, prácticamente no escuchan nada de lo que le dice Roma, porque están planteando el tema de las mujeres sacerdotes, la ordenación de mujeres obispos. En Roma algunos dicasterios le han dicho, muchachos, frenen un poco, paren un poco y siguen de largo, ¿no? Y Francisco que dice, bueno, que no sea como una iglesia protestante, pero tampoco le pone freno. Si quisiera, se lo pone. Y en 5 segundos. ¿Qué tendría que hacer? Y directamente decirle, este camino no va, no sigan porque hasta puedo llegar a excomulgarlos. Ya, cuando vos te metés a cuestionar verdades de fe, o cuestiones ¿Cómo que fue, tienen. perdóname, siglos atrás el sínodo de Pistoia, o Pistoia, ¿no? Que tenía, dicen que tenía cosas muy interesantes, pero tenía un par de elementos que eran altamente negativos, y el Papa, viendo que el camino ese negativo iba a profundizarse, lo declara nulo. Claro, Y luego, bueno, se retoma el tema con lo positivo, ¿no es cierto? Pero ese se declara nulo para que no queden dudas. Sí. exactamente, sí, 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 viste, exactamente. Pues si no te queda viste, la confusión. Porque además, digamos, el tema de la cuestión, la ordenación de las mujeres como sacerdotes. Eso está pensado en función de que el sacerdote es como, o el sacerdocio es como un poder, cuando es un servicio. En la iglesia primitiva, cuando empieza, Pero, perdón, ¿el sacerdocio es un poder o un servicio? es un servicio. El sacerdote representa eh, a Jesucristo. Bueno, entonces, pero es poderoso eso. No, sí. Este,
O sea, para decirlo más fuerte, a ver, porque ya sé. Acá hay políticos que dicen representar al pueblo y no representan a nadie, o representar a Claro, pero Cristo. eso, digamos, en la persona del sacerdote actúa Cristo, y sobre todo se ve en la misa, en la liturgia. Mm, Incluso en las palabras de la consagración, cuando el pan se convierte en hostia y el vino se convierte en la sangre de Cristo, el sacerdote dice, este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Está repitiendo las palabras de Cristo, porque el sacerdote es Jesucristo. En la Edad Media usaban una expresión para definir al sacerdote, el sacerdos, que quiere decir el separado. Sacerdos es el separado de la comunidad para estar al servicio exclusivo de Dios. mm, Se llamaba sacerdos alter Christus. El sacerdote es otro Cristo. Por eso tiene el poder de confesar, porque es Cristo el que cuando vos te vas a confesar, es Cristo el que te confiesa, no esa persona. Y te voy a decir una experiencia que tuve con un sacerdote que me dijo una vez, hablando sobre la confesión, dice, vos sabés que a veces he pasado horas en un confesionario escuchando confesiones, me acuerdo muy poco y nada de lo que me han confesado, y no puedo identificar nunca si alguien me acuerdo de algo, quién me lo confesó. Eso se produce en ese acto que es descargar la conciencia de los pecados ante un hombre que es intermediario. No es Jesucristo, es intermediario. O sea, vos le confesás a un sacerdote y eso llega a Cristo. Y el que te absuelve es Cristo, ¿no? No el sacerdote. O te absuelve en la persona del sacerdote. Pero el sacerdote, fíjate, los primeros cristianos cuando eligen en un momento servidores, diáconos se llaman, ¿no? Para varones, era para atender. El sacerdote está para atender. Si vos no tenés un vínculo con Jesucristo, el sacerdote no te sirve de nada. Peor, te mm. convertís posiblemente en un servil. El sacerdote, mira, una vez una definición que dio era cardenal Ratzinger. Él decía, el sacerdote, la relación del sacerdote con el laico, con el no sacerdote, es una relación asimétrica. No es simétrica, es asimétrica. Porque el sacerdote está al servicio del laico y el laico está al servicio de Cristo en el mundo. O sea, yo si voy a chuparle las medias a un sacerdote, si voy a buscarlo porque te abre algunas puertas, qué sé yo, eso no es cumplir con tu misión de laico. Nosotros estamos los laicos para llevar el nombre de Cristo a la realidad Escúchame, fuera de la iglesia. está, además, bueno, este sínodo es un cuasi cisma que Eso queda ahí sí, latente. está ya por las definiciones que andan. Lo que pasa es que todavía no están formalizados, pero lo que ya van adelantando, incluso lo ha dicho el cardenal Müller, Porque, que fue sí. prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que es un cardenal con una solidez doctrinal fortísima, están rozando ya el cisma, ya es un cisma, de palabra. Mm. Si lo llegan a ejecutar, a establecer como política oficial del episcopado alemán, ahí ya estás en el cisma. Ahora, eso se puede parar si el Papa decide anularlo, ¿no? Pero se para, por eso te digo, en 5 segundos. Lo que pasa Ahora, es él que, dijo, no me molesta, no me preocupan los cismas, cosa que me horrorizó que un Papa me diga, no me preocupan los cismas, pero dijo eso. claro, porque la misión del Papa está puesta, expresada en el Evangelio de San Mateo y en el Evangelio de San Juan. La misión del Papa es apacentar a las ovejas. No es meter cuña, hacer políticas, es llevar a las ovejas que son de Cristo a un estado de paz. Y vos no podés poner conflictos, cismas, divisiones, que tampoco significa hacer uniformidad. Vos tenés que lograr la unidad, como hizo la iglesia en la historia. José, Mensaje para, religioso, mira, el primer mensaje cristiano, sí, el primero de todos, se llama, en teología se lo conoce como, y en la exégesis, el querigma apostólico, el anuncio apostólico. ¿Y cuál era el anuncio? Jesucristo ha resucitado, el anuncio pascual. mm, Ese es el anuncio. Y ese es el anuncio que llevan, lo dicen los Hechos de los Apóstoles, a todos los creyentes, ¿no?
y en Jerusalén que estaba lleno de extranjeros. Era como una ciudad cosmopolita. Llegaban de todo el lado del mundo, judíos y no judíos, prosélitos, romanos, griegos. Eh, Una pregunta, José, siguiendo con el tema. Estamos viendo, bueno, con el sínodo no ha tomado ninguna medida. Con la misa tradicional, ¿cuál es la relación de Francisco con la misa también tradicional? bueno, él ha llevado adelante una política de reducirla, la misa tradicional, que es la misa que se celebra en latín, que viene desde Siglo cuarto, más o menos. sí, siglo cuarto, siglo quinto, ¿no? Que se oficializa en el Concilio de Trento en el siglo XVI. Pero esa misa, eh, él prácticamente la ha confinado eh, a. Sí, a la fraternidad San Pío X prácticamente Sí, pero se la además con. no, porque los sacerdotes, cualquier sacerdote hasta ahora podía celebrar misa y de hecho celebraban. Y ya prácticamente para celebrar esa misa vos tenés que pedirle permiso al obispo, que a su vez tiene que pedir permiso a Roma para utilizarla. Pero además, Cuando, digamos, fue la misa exitosa de la iglesia, ¿no? La misa que llevó el cristianismo a todo el mundo. En mi canal hay un video donde Mel Gibson habla del tema ese, ¿no? Y la preocupación que le da esto de que haya curas cancelados ahora, ¿no? Hay claro, sacerdotes cancelados que están siendo perseguidos. no, pero además Escúchame, fíjate, el arzobispado de La Plata ha sí, decidido la misa en latín se celebra solamente en una parroquia habilitada para ese efecto y en determinados momentos. O sea, vos no podés celebrar esa misa en cualquier parroquia, pero podés, tenés que hacerla ahí. Es decir, te ha transformado, la ha puesto como en un gueto, que forma parte de la espiritualidad milenaria de la iglesia. En el fondo esto lo que está haciendo es quitándole raíz al catolicismo, porque además el latín no solo fue el idioma oficial de la iglesia, porque era oficial, porque era el idioma universal en todo el mundo de entonces, desde sí, el siglo el mundo tercero, occidental. era el idioma oficial, ¿no? De Mm. las diplomacias, y además era el idioma en el cual se formó no solo los grandes hombres de la cultura pagana, digamos, no cristiana, sino también los mismos cristianos. Es más, antes de estudiar teología, vos tenías que estudiar las ciencias profanas, la filosofía, que era la filosofía pagana, no era filosofía Claro. cristiana. Había que saber Cicerón, había que saber Aristóteles, Platón, Proclo, Boecio, y eso te daba una formación a la cual a vos después te permitía acceder al estudio de la teología, pero teología sin filosofía antigua, pagana, era impensable, era imposible, no impensable. Por eso en la Edad Media, viste, tenía esa fórmula famosa, la filosofía es sierva de la teología, es la antesala. Vos no podés Mm. estudiar y reflexionar sobre la Sagrada Escritura, sobre la Biblia, Antiguo, Nuevo Testamento, si no tenés una sólida formación racional, intelectual. Es- José, sí, continuemos un poco con el tema, porque lo que queremos saber es esta cosa de negar la doctrina del descubrimiento, pero notamos que en el medio eh, el Papa le regaló o le prestó, dice que fue en préstamo, a Guillermo de Orange, al rey de Holanda, un trofeo de guerra ganado por las armas españolas en Flandes, que en su momento fue Carlos V, Felipe II, se lo envía de regalo a la Santa Sede, un trofeo de guerra sí, ganado al protestante, ganado al hereje, al enemigo, sí, y el enemigo de España y enemigo de la Iglesia. Y Bergoglio se lo entregó en una visita diplomática que hicieron Guillermo y Máxima a Roma, les entrega ese trofeo de guerra. Y ahora para la coronación de Carlos III, que es jefe de la iglesia anglicana, una iglesia cismática, enemistada con Roma, de un país que es enemigo de la Roma eterna, enemigo de España, enemigo de Argentina, desde Enrique VIII. Es decir, esto es una elección inglesa, ¿no? Inglaterra persigue a España
porque Inglaterra es protestante y España es católica. Y esto lo dijo Jorge Abelardo Ramos, que era un marxista argentino. ¿No es cierto? exacto. No lo dijo un cardenal. Dice, No, el no, problema que es un problema religioso. Persiguen a España porque es católica. Entonces la visión protestante es una visión egoísta, es una visión calvinista de, de que el hombre ya está predeterminado. Entonces no hay mucha alternativa a la vida, no tiene redención prácticamente el hombre con el protestantismo. Y bueno, a Carlos III le está regalando dos reliquias del Lignum Crucis, o sea, de la cruz de Cristo. Dárselas a un cismático protestante hereje, ¿estas cosas tienen sentido? ¿Está bien esto? con eso lo que está haciendo es, la Iglesia de Inglaterra, más que nace por el famoso caso de Enrique VIII, que quería divorciarse de su esposa, Catalina de Aragón, creo que era, ¿no? Sí, que era la hija de los reyes Católica, católicos. católica, de la familia de los reyes católicos, para casarse con Ana Bolena. Como Roma le dijo que el divorcio es indisoluble, el tipo dice, bueno, me separo de Roma. O sea, la iglesia no lo echó, él se fue. Y se llevó toda la iglesia inglesa. El tema Sí. acá es que estás haciendo, vos lo marcaste mucho bien porque eso no se sabe. Eh, Todo obispo inglés tiene que jurar para ser nombrado y confirmado en el cargo y ejercer su cargo episcopal, tiene que jurar fidelidad al rey de Inglaterra o reina. La Iglesia de Inglaterra es una institución nacional al servicio de la corona británica que tiene en el rey o en la reina, ¿no? En la corona su máxima referencia. La Y, Iglesia, cre- y crearon la falsa doctrina del derecho divino de los reyes, que es un concepto protestante, porque en realidad para la Iglesia Católica existe el origen divino del poder, que es un concepto distinto. Todo gobernante, sea rey o no rey, gobierna porque Dios lo permite, o sea, porque hay un origen divino del poder, incluso hasta un ateo, hasta un comunista, hay un origen divino del poder. Pero, bueno, está apoyando, digamos, le ha regalado a dos coronas protestantes, enemigas de España y Argentina, y no visita España y Argentina. Es más, dijo que si alguna vez iba a Santiago de Compostela, él estaría yendo a Santiago de Compostela y no a España. España, ¿Será que Santiago de Compostela está en Tanganica, Tailandia, cerca de Bangkok? No sé dónde quedará para sí. Bergoglio eso. Bueno, Pero, lo que está haciendo es poniendo a la Iglesia como una institución más dentro de las religiones del mundo. En general, todas las religiones tienen la pretensión válida de ser, no una expresión parcial, tienen digamos, un sentido de universalidad. Y la Iglesia Católica tiene eso, lo cual no significa menospreciar, destruir, ignorar a las religiones. Lo que tenés que hacer en todo caso es entablar un diálogo y un debate. Es lo que o está. evangelizar, como hacen algunos sacerdotes en África, van y le evangelizan a gente que son paganos y se convierten, Porque no le además dan la mucha vuelta a iglesia, la cosa. la misión que le trazó Jesucristo, están los evangelios, es vayan y prediquen el evangelio a todas las naciones, a los pueblos. No a los líderes religiosos de otras confesiones para convertirlo o hacer un pastiche. Hay que ir a evangelizar y la evangelización consiste en llevar el mensaje, la persona de Jesucristo, el anuncio de su redención y salvación, pero entablando lo que llamó ya Pablo VI la evangelización de las culturas o el diálogo de la fe y de la razón, ¿no? Porque en realidad, además, digamos, el anglicanismo no es una religión con aspiración universal. No, para Porque nada. el anglicano es inglés, ¿viste? Como decir, bueno, soy protestante sueco y debe ser sueco. No, pero Y además fíjate, si te Inglaterra, llamás Rodríguez, sos criollo y te haces de la iglesia protestante sueca, es sería una cosa muy rara, ¿no es cierto? Fuera pero de mira, lugar. además, cuando España viene, los reyes Isabel, ¿no? Lo envía a Colón, después se da cuenta que ha llegado a un territorio desconocido y le manda en el segundo viaje ya le obliga a llevar religiosos, ¿no? Para evangelizar. Este, Salen.
españoles católicos y llevan el mensaje católico, ¿no? Traen a América y se simbiotizan, si se me permite la expresión, ¿no? Sí. Se mezclan, se mestizan con los nativos, hasta se casan. Es más, una disposición de una de las leyes de Isabel era que tenían que casarse con las... Gases españoles con indias, ¿no? Gases Claro. españoles Y con indias. así tuvimos en el 1600, o sea, un siglo y unos años después de la llegada de Colón, en lo que hoy es Paraguay, tuvimos un gobernador mestizo, Hernandarias, ¿no? Hernando Arias de Saavedra, era hijo de Mm. español y de india. Este, cuando Inglaterra empiezan los conflictos religiosos, la iglesia anglicana que empieza a tener disidentes, y ahí surgen los cuáqueros se tienen que escapar de Inglaterra porque los pasaban a degüello. Mm. O sea, una disidencia interna. Anglicanos disidentes, bueno, o se dejan de jorobar o se van. Y los cuáqueros viajan mandan a Estados Unidos, lo que es Estados Unidos, a América del Norte, 1688. El famoso viaje del Mayflower. Exacto, o sea, y llegan a una región en la cual ya había estado evangelizando España casi siglo y medio, ¿no? Casi 2 siglos. Este, Pero ellos encuentran indios que hablaban algo de español. y mirá, fíjate, no solo la zona oeste, ¿no? California, si vos te fijas hoy, tiene todas ciudades sur de Estados Unidos, Santa Mónica, Los Ángeles, San Sí, Francisco, es una España metida en Estados Unidos, ¿no? y hasta estuvieron también en la zona oriental de Estados Unidos, que se creía que no habían llegado ahí, pero eso evangelizó España. Y vos tenías un fraile franciscano, Fray Junípero Serra, de la cual incluso había fundado instituido y establecido una iglesia, que cuando fue esta revuelta el Black Lives Matter, las quemaron. Sí, una barbaridad. Una pregunta. Eh, mm, Otra cosa que me llamó mucho la atención, se acaba de profanar la tumba de José Antonio Primo de Rivera en el Valle de los Caídos. Antes se había profanado la tumba de Francisco Franco. Viste que a los argentinos esta cosa de andar tocando muertos nos resulta muy raro. A todo el Muy mundo. raro, ¿viste? Al muerto, bueno, vos entras en el cementerio de La Recoleta, es un cementerio histórico en la Argentina, para el que no es argentino, y uno puede encontrar la tumba del general Aramburu, que fue enemigo de Perón, y está también la tumba de Eva Perón. A determinados metros están a 100 metros, una de la otra a 200 metros, y a nadie se le ocurre, ¿viste? Los que recuerdan a Eva Perón se van a la tumba de Perón, le ponen flores. Y aquel que lo recordará a Aramburu, le dejaron a... Pero a nadie se le ocurre, bueno, vamos a profanar y este cadáver lo vamos a sacar de acá. No hubo gobierno peronista que propusiese la profanación del cuerpo de Aramburu, No, por ejemplo. Sí hubo cuando, sí se profanó el cuerpo de Eva Perón, porque acá hay una cosa rara. La izquierda española me hace acordar un poco a ese liberalismo pro-anglosajón de la Argentina. Parece que los dos terminan sirviendo para el mismo amo. Bueno, de hecho, hay un libro que se llama La trama oculta del PSOE, de un tal Bonilla Saura, que explica cómo el PSOE fue comprado prácticamente por el mundo financiero, ¿no? Y vienen todo este trabajo de demolición, por ejemplo, están destruyendo las presas de agua, las represas, los diques, que le llaman pantanos, ¿no es cierto? Y están complicándole a los productores agrícolas para que produzcan alimentos y quieren ahora promover el tema del consumo de insectos, como nuestro presidente acá en la Argentina, que quiere que comamos insectos en el país de la vaca y del trigo, quiere que comamos insectos, que ya han explicado algunos científicos que eso es dañino para la salud, es como comer veneno. Bien, se producen dos profanaciones en la Basílica del Valle de los Caídos. Ahora, tengo entendido que por el concordato, explicaba Guillermo Rocafort de España, el Papa podría haber impedido eso. Es decir, señores, esto es por el concordato, ustedes no pueden tocar esto. Tendrían que denunciar el concordato como cuando un país denuncia un tratado internacional y, digamos, que es una manera casi de romper relaciones diplomáticas, generar mayor discordia interna, pero hacer las cosas así. Si el Papa se hubiese opuesto, no se hubiesen tocado esos exacto. féretros. Sí, pero ahí viste toda una especie de, yo tengo la teoría que lo que está haciendo nuestro compatriota en Roma es
acomodando la iglesia al mundo este configurado por lo que llamamos y conoce el nuevo orden mundial, ¿no? Entonces, evitar este tipo de conflicto, ¿no? Que en el fondo es una salvajada. Mira, me acuerdo cuando murió Jorge Luis Borges, ¿no? Al cual Jorge Velardo Ramos, vos lo mencionaste, en vida se lo pasó criticando, ¿no? Lo llamaba el último súbdito inglés de habla castellana en el Río de la Plata, etc. Le pegaba como para... Cuando murió, un periodista le fue a preguntar a Abelardo Ramos, ¿usted qué opina de...? Mire, yo en mi vida lo critiqué, ahora se murió, no se puede defender, yo no hablo más de Borges, y no hablo más de Borges. Claro. Meterte con un muerto de palabra es una salvajada, pues no se puede defender. Hacer estas cosas que están haciendo, fíjate que los pueblos antiguos era sagrado, vos en un combate, creo que le pasó a Epaminondas, en un combate dejó cadáveres de griegos, de atenienses, en el campo de batalla, volvió, había vencido y lo juzgaron por no haber respetado a los muertos, tenía que haberlos enterrado, y lo destituyeron. No. Cuando vos te metés los muertos, viste que acá incluso tuvimos en la Argentina, ¿no? Había zonas donde los indios tenían tierra sagrada porque estaban ahí enterrados sus antepasados, ¿no? Cuando vos te metés con eso es porque ya estás en la época troglodita. Eso es de troglodita. Sí. Muy salvaje. Ni A mí salvaje, peor que un salvaje, ¿no? es cierto, ¿eh? Es volver a la era de las cavernas. Y además, poco sirve para la reconciliación de un pueblo. Para nada, al Eh, revés, al revés. el otro día le escucho a Pedro Sánchez que se le hizo una moción, que había un político español llamado Tamames, que le hace, bueno, le hace la crítica a la moción, ¿no? Y Sánchez le reprocha, si usted está colaborando con la gente de Vox, que son discípulos de Blas Piñar. Y yo me acuerdo que cuando la guerra de Malvinas, Blas Piñar salió en defensa de la Argentina, en cambio los socialistas y el PP no salió en defensa de la Argentina. No, no, Así que acompañaron a Inglaterra, exacto.